Hola muchachos, muchachas, les habla Teacher Ruth. Voy a explicarles, a dejarles aquí grabado lo que estamos viendo en la explicación del verbo. Entonces retomemos algunos conceptos importantes sobre lo que es el verbo. Primero, la definición. Recordemos que el verbo son aquellas palabras que expresan acciones, procesos o estados en un tiempo pasado, presente o futuro y que funcionan como núcleo del predicado en una oración. El verbo está formado por dos partes, la raíz y el morfema. La raíz es la parte que nos da el significado léxico, mientras que el morfema, que es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado y que en cuestiones de verbos vamos a llamarlo más bien desinencia verbal. Las desinencias verbales son morfemas flexivos, es decir, que pueden flexionarse, que pueden cambiarse y que van a expresar persona, primera, segunda, tercera, el número singular o plural, el tiempo que se ha pasado, presente, futuro y el aspecto y el modo que ya voy a explicar. Por ejemplo, en el caso de el verbo amamos, tenemos una raíz que está en negrita, ¿verdad? Mientras que la desinencia verbal amos nos va a indicar que es la primera persona, nosotros, ¿verdad? Del plural. Además nos dice que puede ser presente, nosotros amamos en este momento, o podría ser el pasado, un pretérito perfecto simple. Amamos a nuestro abuelo cuando estaba vivo, ¿verdad? Eso puede ser un pasado. En cuanto al aspecto, recordemos que el aspecto verbal es el significado que implica si la acción ya está terminada, ese aspecto perfectivo, perfecto, ¿verdad? O no está terminada, ese aspecto imperfectivo, que es imperfecto. Finalmente, el modo es la última parte de reconocer el morfema, la desinencia verbal. El modo puede ser de indicativo, puede ser subjuntivo o puede ser imperativo. Nosotros nos vamos a quedar solamente en el modo indicativo, que es el modo que nos sirve para expresar todo aquello que es parte de la realidad. Es decir, el hablante expresa la realidad como tal. Si seguimos con lo que es el verbo y sus desinencias, hay un ejemplo ahí que es tomo. Vamos a identificar una raíz, que es una raíz de un verbo regular, primera persona yo, en singular, ¿verdad? Yo, es presente y además del modo indicativo. ¿Cuáles son los significados de la desinencia verbal de saltarán? Vamos a ver, salt es la raíz, mientras que harán forma parte de lo que se conoce como la desinencia verbal, que nos indica que saltarán ellos, ¿verdad? ¿Quiénes? Ellos. Entonces, tercera persona es plural, es futuro, vamos a conocerlo como futuro simple y además es indicativo. Es importante recordar que todas las formas verbales tienen una vocal temática. Esta vocal temática es la primera letra de la desinencia verbal. No tiene en sí mismo significado, pero nos permite distinguir las conjugaciones. Por ejemplo, la primera conjugación, que es ar, en el caso de cenar, que podemos decir, por ejemplo, cenaba. Hay otros posibles tiempos, pero bueno, en este tiempo que es imperfecto podemos decir cenaba, ceno, cenamos, cenado. En segunda conjugación son los terminados en er, vocal temática e. Por ejemplo, comemos, del verbo comer. La tercera conjugación, terminados en ir, vocal temática i. Ejemplo, salimos, del verbo salir. Bien, es importante recordar que los verbos pueden ser regulares o irregulares. Regulares va a ser cuando la raíz del verbo no cambia, se mantiene igual en cualquier tiempo.
mientras que los irregulares se va a observar que la raíz cambia en cualquier tiempo, ya sea que cambie en un tiempo ya sería un verbo irregular. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos el verbo deber, ¿qué será? ¿Regular o irregular? Bueno, hagámoslo en presente. Yo debo, usted debe, debemos, debe, se comporta como regular, no cambia esta raíz. En futuro, deberemos, deberán. En pasado, debí, debieron, realmente es regular. ¿Qué pasa con el verbo sentir? ¿Cómo decimos en presente? Yo siento. Entonces esta E cambia por IE. Solo eso hace que la raíz, ¿verdad? Que la raíz la reconocemos como hasta aquí, ¿verdad? Sent sea irregular. ¿Por qué? Porque va a cambiar E por I. Yo siento. Esto hace que el verbo sea un verbo irregular. Entonces lo pasaríamos aquí. Correr. Correr, corro, corremos, corrieron, correrán, es regular. Poder. Yo puedo. Ahí ya tenemos una irregularidad, es irregular. Vamos a ver. Salir. Salir, ¿cómo sería en presente? Yo salgo. Observemos que al decir yo salgo, entonces tenemos que poner S A L G y luego vendría lo que sería la O, que sería la desinencia verbal. Todo esto nos dice que realmente la raíz ha cambiado. Por lo tanto, esto es lo que se conocería como un verbo irregular. Y así sucesivamente con otros verbos. También los verbos presentan o hay formas no personales del verbo. Las formas no personales son aquellas que no pueden conjugar con ningún sujeto, no concuerdan, no se conjugan con ningún sujeto. En este caso tenemos básicamente tres formas impersonales: las de infinitivo, las de gerundio y las de participio. Infinitivo, aquellos que terminan en ar, e, i. Gerundio, estar más la terminación ando o la terminación yendo. Y el participio, que es un verbo auxiliar, que es el verbo haber, había, hemos, han, has, más un participio: he amado, has comido, hemos vivido, habían roto, etc. Estas serían las formas no personales del verbo. Entonces, en este caso, tanto infinitivo, gerundio como participio en sí mismas no tienen un sujeto. No podemos reconocer un sujeto. Si yo digo vivido, no sabemos quién. Necesitamos del auxiliar para poder reconocer el sujeto gramatical. He vivido, hemos vivido, han vivido. Eso es lo que nos indica, igual que el verbo estar nos indica quién, pero en sí mismo el gerundio no nos indica quién. Por ejemplo, en estos verbos que están aquí podemos crear a partir de lo que tenemos. En primera persona, por ejemplo, singular. Entonces, yo. Hagámoslo con el verbo comprar. Comprar. Construyamos un verbo compuesto que tenga el verbo haber más participio. Yo, he, y la terminación sería de participio: comprado. Ahora, tercera persona plural con gerundio. Sería ellos, ¿ya? Plural, tercera persona plural, ellos. Y hagámoslo con el verbo escribir, que deja de tener la desinencia verbal en infinitivo para conjugar, y necesitamos el verbo estar: ellos
están escribiendo. Y así vamos haciendo los cambios necesarios dependiendo de la necesidad que tiene el hablante del mensaje que quiera dar. Existen formas simples y formas compuestas. Las simples, una sola palabra: escribí, prohibí, comprendimos. Y las formas compuestas se componen de el verbo haber más un participio. Por ejemplo, he escrito, habíamos comprendido, habrá prohibido. Esa es la diferencia entre formas simples del verbo, formas compuestas verbales. Ya volvemos con clasificación del verbo.